todos los hombres por naturaleza desean saber. Aristóteles nos empieza a hablar del conocimiento. Obviamente, de alguna manera esto va a remitir al conocimiento de lo que las cosas son, ¿verdad? Eso va a ser importante, además cuando lo referenciemos de manera particular. Aristóteles empieza a decir esto de que conocemos mediante las sensaciones. Ya les había mencionado que hay cierto optimismo epistemológico en Aristóteles en el sentido de que hay esa expectativa de que efectivamente podemos conocer las cosas, ¿verdad? Ahora, las sensaciones para Aristóteles son importantes para conocer. Aquí tenemos un cambio importante en relación, por ejemplo, con lo que habíamos visto del conocimiento de las apariencias, digamos, en Heráclito y en Parménides. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las apariencias viene a partir de este conocimiento sensorial. En Aristóteles, el conocimiento sensorial es importantísimo, ¿ya? No agota todo lo que las cosas son, en el sentido de que también hay que hacer un esfuerzo reflexivo más allá de lo que meramente es la sensación, pero las sensaciones son importantísimas para el conocimiento, ¿verdad? Eh, Aristóteles hace toda una reflexión, ya yo les había hablado la importancia que tiene en los verbos visuales, en las referencias epistemológicas en general, y en Aristóteles tal cual aparece el hecho de que la vista es uno de los sentidos más importantes por el tipo de experiencia que nos permite recabar, ¿verdad? Ahora, vamos a ir viendo una especie como de dirección o, si lo quieren, una especie de gradualidad en el conocimiento que inicia desde lo sensorial y termina en lo abstracto, ¿verdad? Eh, para Aristóteles, este tránsito que va de lo sensorial a lo abstracto, o que vamos que vamos avanzando en niveles de abstracción creciente, eso lo que quiere decir es que el conocimiento abstracto va a ser en el esquema aristotélico más importante que la mera sensación. El punto es, la sensación es importante, pero no nos vamos a quedar solo con ella. Tenemos que ir más allá de la sensación, ir también reoperando la sensación para poder convertir eso que es meramente sensible en un conocimiento adecuado de las cosas, ¿no? Por eso es que tenemos aquí esta especie de gradualidad que va desde la memoria hasta la ciencia, ¿verdad? La memoria va a ser para Aristóteles, básicamente, algo me pasó, perdón. La memoria va a ser, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Okay. profe. Si es que Sí, sí. por alguna razón se me redujo la pantalla, no sé qué hice, pero bueno. La memoria va a ser la capacidad que tenemos de recopilar y de hacer referencia a una determinada recopilación de sensaciones, ¿ya? Aristóteles en algún momento incluso menciona que los animales más inteligentes son los que pueden recordar, los que tienen memoria, etcétera, etcétera. Menos inteligentes son los que tienen menor capacidad de recuerdo en ese sentido. La memoria entonces es importante porque nos permite dar cuenta ya no solo de un evento singular, de algo que ocurre ahorita, sino que a partir de repetidas eh, experiencias del mismo tipo, vamos generando, ¿verdad?, ese contenido que se queda con nosotros mediante el recuerdo. ¿Qué es lo importante de esto? Que este contenido es una construcción que conceptualmente vamos haciendo a partir de la sensación, ¿verdad? Ahora, después de tener varias sensaciones, después de recabar varios datos mediante sensaciones, después de generar memoria, vamos a subir un escalón y podemos llegar a lo que Aristóteles llama la experiencia. La experiencia es la posibilidad de que a partir de lo que recordamos,
gracias a la memoria, podemos empezar a establecer de alguna manera cómo ciertos casos individuales se comportan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, que la memoria simplemente es como ir acumulando sensaciones. La experiencia es ya la posibilidad de, además, irlos de alguna manera acomodando, de alguna manera también de ir dando cuenta explicativamente de esos eventos que vamos a tener de estos eventos que vamos a ir memorizando. Aprovecho para cerrar ventanas, porque no se va a meter el agua. Es importante entonces ver que ya aquí en esta gradualidad que les había dicho, ya hay como una operación de parte de quien conoce. ¿Ya? Ya no es solo tener esa sensación, sino ¿qué se va haciendo con esa sensación? Ahora, la experiencia puede dar pie a el hecho de que gracias a que puedo ya ir organizando casos particulares, ya yo puedo empezar a generar un tipo de conocimiento que en este sentido es un conocimiento práctico, en tanto que determina las acciones que yo llevo a cabo en función de casos particulares que se me presentan. A esto Aristóteles le llama tecné o arte, ¿verdad? Vean los niveles. Aquí simplemente tuve una sensación o sensaciones. Aquí después acumulo las sensaciones y de alguna manera hago una taxonomía de las sensaciones y de alguna manera entonces organizo esas sensaciones. En tercer lugar, ya aquí voy acumulando el conocimiento de tal manera de que ya yo puedo empezar a operar con este conocimiento. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Eh, y por último, para Aristóteles, también el más elevado, por así decirlo, es el conocimiento que es contemplativo. Lo que Aristóteles va a llamar episteme. Eso es lo que se llama, lo que traducimos como ciencia, ¿verdad? Y se relaciona con la teoría. La teoría entonces es una explicación de alguna manera más sistematizada, o mejor dicho, sistematizada de este conocimiento práctico que a su vez es una manera más organizada de presentar el conocimiento que llamamos experiencia, que a su vez es en sí una organización de las meras sensaciones que recordamos gracias a la memoria. ¿Ven cómo se va encadenando todo esto? Ahora, esto es importante porque obviamente de aquí, de la memoria a la ciencia, los pasos van en un crescendo para Aristóteles. Ese crescendo tiene que ver con el nivel de abstracción, eso ya lo había mencionado, pero también tiene que ver con un segundo elemento que va a ser importante, el cual es el siguiente. La ciencia se distingue de otros tipos de conocimiento precisamente porque da cuenta de las causas. ¿Qué quiere decir esto? A partir de toda la experiencia, a partir de toda la memoria, a partir de todo el arte, ¿ya? Yo puedo generar y puedo operar. Por eso es que este conocimiento, hasta la parte de la tecné, es también práctico. Pero no se trata solamente de eso. Para poder explicar y para poder decir que yo estoy entendiendo algo, además tengo que dar cuenta de cuáles son las causas que están detrás, ¿ya? En ese sentido, la explicación aristotélica es determinista. Recuerden, determinismo es aquella explicación o cualquier explicación que para poder vehiculizarse como explicación, dicho sea de paso, ¿verdad? Recurre a las causas, remonta a las causas que la hacen posible. Les puedo poner un ejemplo. Les puedo poner un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con un conocimiento que me heredó mi abuela, ¿ya? Mi abuela una vez me contaba que, no sé si ustedes habrán oído la expresión de capar un palo de papaya, por ejemplo, ¿no? Capar un palo de papaya es que los palos de papaya tienen una característica que los hace un poco incómodos y además un poco
contrario a nuestros intereses, por decirlo de alguna manera, y es que se hacen muy altos, entonces la fruta queda muy arriba y a veces el problema es que si se cae, pues se, se despedaza, se despapaya literalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que lo que hace es que le hace unos cortes al tallo del palo de papaya y con esos cortes, con esas incisiones, es algo así, es algo así como, porque yo no sé qué es lo que pasa ahí, es algo así como que el tronco se cicatriza de manera tal que el palo no crece más. Sin embargo, el palo sigue madurando, el palo de papaya, al punto que da fruto, da buen fruto, el fruto se madura y todo, pero a una altura mucho menor, lo cual es muy práctico porque entonces con muchísimo más facilidad uno puede cosechar las papayas. Ese conocimiento podemos decirlo que llega hasta este punto, hasta el arte. ¿Por qué? Porque surge a partir de lo que sucede, surge a partir de cierto conocimiento que se organiza y además que se puede repetir, se puede replicar. Pero ni mi abuela ni yo podríamos explicarles a ustedes por qué sucede eso, porque no sabemos qué diablos es lo que pasa ahí. ¿Por qué al cortar el palo ya no crece más y sigue funcionando? Si ustedes me lo preguntan, y yo lo hice alguna vez con un palito de papaya que tenía, y efectivamente el palo no creció más y también dio papayas, ¿verdad? Si ustedes me dicen qué es lo que está, por qué es que yo no sé, no tengo la menor idea, ¿ya? Aristóteles lo que diría es que ven, lo que yo hice llega hasta, en el mejor de los casos, el arte. ¿Por qué? Porque es algo que se puede replicar, que se puede recordar, que se puede entender, pero no se puede explicar desde las causas. Y eso es lo que hace la teoría. Eso es también, esa es la razón por la cual este conocimiento es mejor para Aristóteles. Es más apropiado. ¿Por qué? Porque aborda lo que explica de mejor manera. Es más, no solo aborda lo que explica, es precisamente explicar por las causas lo que a uno en última instancia le permite explicar las cosas. En Aristóteles esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque en última instancia la preocupación de la filosofía, de la metafísica, va a ser precisamente llegar a este nivel, a hacer una teoría, una explicación que abarque la totalidad de lo que está ocurriendo y que además proceda causalmente la explicación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con este esquemita de conocimiento? Profe, perdón, Por favor. para Aristóteles, digamos, el único camino para llegar a un conocimiento teórico sería este. O sea, no se podría como llegar a un conocimiento teórico de otra forma, sin pasar por memoria, experiencia y arte. Eh, no, Luis, también es obvio que también hay ciertos principios que me permiten llegar a conocer por causas, a conocer de manera teórica, sin que necesariamente pase por estos niveles, que haga estos pasos. Por ejemplo, el conocimiento matemático. El conocimiento matemático es un conocimiento tal que, propiamente hablando, yo no tengo experiencia de él. Ya eso en algún momento lo hemos hablado. Entonces, eh, el paso ahí sería más bien distinto. De repente uno podría argumentar que lo que hay en matemáticas como un concepto completamente abstracto es en última instancia la, ¿qué decirlo? Tal vez el punto de llegada al que nos llevan muchas experiencias posibles, ¿verdad? Pero el conocimiento matemático también puede generar y puede explicar sin pasar por sensaciones, por ejemplo. Ahora, el punto es, lo que le importa a Aristóteles es que una teoría es teoría, se explica desde las causas. Y, por ejemplo, si se da el caso de algún área de conocimiento que prescinda de alguna de las anteriores, eso no va a ser un problema, siempre que explique por las causas. ¿Sí, Luis? ¿O por dónde Sí, más o claro, menos profe. iba orientada tu pregunta? No, no, sí, por ahí iba. Como de esos conocimientos que no necesariamente se originan desde la experiencia, digamos. Pero sí, Y, sí.
pura vida. Y no solo eso, sino que además llega un momento en que hay conocimientos que son imposibles de poner en alguna experiencia. Aristóteles no lo tematizó porque, bueno, esto es algo que surge muchísimo después. Pero, por ejemplo, en álgebra lineal, para seguir con el ejemplo del lenguaje matemático, en álgebra lineal uno puede estar resolviendo un modelo en n dimensiones. Esto lo que quiere decir es que uno, por lo menos nosotros, los seres humanos, tal como por el tipo de seres que somos, la experiencia que generamos nos permite llegar a ser simplemente tridimensionales y a eso agregarle una cuarta dimensión que es el tiempo, o que es, o que se engarza como un eje más bien temporal, ¿correcto? Nosotros no podemos tener una experiencia de más de 4 dimensiones. Simplemente no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Es como los televisores en el apagón digital. Si el televisor es analógico, no puede pasar la señal HD, porque simplemente no está capacitado para hacerlo. Bueno, nosotros no podemos tener experiencia y en ese sentido no podemos tener memoria sensible de algo que se describa en un modelo matemático como algo de más de 4 dimensiones, 5, 16, 100, no importa, ¿verdad? Pero como modelo sí podemos tener conocimiento teorético en ese sentido de esos ámbitos, por ejemplo en álgebra, por decirlo de alguna manera. Eso es simplemente un ejemplo, pero creo que de alguna manera refuerza. ¿Qué te parece, Luis? No, me parece muy bien. De hecho, como volviendo al tema de la cuántica y de lo onda-partícula, también pasa eso, porque en ese caso los seres humanos no podemos tener como experiencia de esa forma en que se comportan. Entonces es como formulado desde una parte más teórica, más formal, digamos. Y sí, es Sí, como otro ejemplo de eso, creo. en ese sentido, por eso es que se llama contemplativo, en el sentido también de que es especulativo, no en el sentido de que se base solamente en suposiciones este, sin más, sino porque es especulativo en el sentido de que se genera a partir de un corpus de conocimiento que parte de ciertos supuestos y que opera sobre ellos de una determinada manera, pero que da cuenta de ellos. Y si da cuenta de ellos de esta manera, o sea, si remite a las causas y da buena explicación a partir de las causas, y da buena explicación además de sus propias causas, para Aristóteles sería un conocimiento adecuado. Bien. Sí, perfecto. Pura vida, Qué profe. bueno, qué buenos ejemplos. Gracias, Flores. Sí, sí. No, pero y también quería agregar como que sí me parece muy cierto, y una cita que alguna vez leí en algún lado, decía que los científicos, o sea, no conocen nada de los fenómenos que investigan, sino solo de sus consecuencias. O sea, solo de los números en monitores o en la consecuencia en un sensor de cierta interacción. Entonces, sí, sí tiene razón, que no se puede conocer fenomenológicamente todo y científicamente, teóricamente sí, ¿no? O sea, eso es lo que Aristóteles propone. Es que el punto es este. Lo estamos explicando como niveles de abstracción. Y obviamente es distinto lo que tenemos acá en la sensación. Aquí debí también poner la sensación. A partir de sensación, memoria, a partir de memoria, experiencia, arte y ciencia, ¿verdad? Sí, obviamente el punto es, Flores, que es distinto dar cuenta de una sensación que dar cuenta causal en una explicación de lo que está ocurriendo en ese fenómeno. Son dos cosas distintas, ¿ya? Son dos cosas distintas. Vamos a ver, ciertamente, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasa con una Marie Curie, por ejemplo? Marie Curie empieza a manipular un determinado tipo de materiales. Resulta que eran radioactivos. Y ella es básicamente la que empieza a teorizar cómo es que eso se puede entender y todo esto, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la mera manipulación, eso tiene un alcance que es meramente nuestro lidiar con lo concreto.
Pero por otro lado, el conocimiento, tal como lo estamos viendo en el ámbito científico, tal como lo entendía Aristóteles, como una teoría, es un conocimiento que, independientemente de lo que significa a nivel de las sensaciones, ese conocimiento también puede recurrir explicativamente a las causas de manera abstracta. ¿Por qué es que digo que son dos ámbitos distintos y que operan de manera distinta? Porque la sensación tiene que ver con lidiar con lo concreto. Y el conocimiento teórico o contemplativo es necesariamente abstracto. Y lo concreto y lo abstracto, como ámbitos, son irreductibles entre sí. Entonces, eso es lo que tendría que decirte, Flores, que son dos maneras distintas de abordar eso que vos llamaste fenómeno. Por un lado es experimentarlo, el fenómeno, y por otro lado es explicarlo teóricamente. Ok, sí, gracias, gracias. Entonces, ok, eso me surgió una pregunta que era si no todo el conocimiento requiere abstracción, o sea, porque al final de cuentas, bueno, uno experimenta algo, pero lo que uno experimenta es la señal que envían sus sensores, ya sea sus dedos, su sistema nervioso, a su cerebro. Entonces, por lo tanto, de ahí existe cierto ancho de banda. Sí, ahora, obviamente esa es una discusión que no es para Aristóteles, ¿verdad? O sea, obviamente estamos entendiendo, estamos tratando de ubicar la teoría aristotélica y la discusión, obviamente, sí, también, Okay, sí, sí, cierto, tiempo, por sí, supuesto, sí. ¿verdad? Por supuesto, eso sería, sí, sí, sería. Siempre me pasa. No, no, pero está bien. Ahora, el punto es que tendría que decir dos cosas a propósito de lo que dijiste. En Aristóteles, como esa discusión no estaba, ¿por qué? Porque las condiciones de posibilidad no eran las que podían generar ese tipo de preocupación. Pues entonces Aristóteles sí tenía una noción de que lo que nuestros sentidos percibían era muy directamente lo que el fenómeno era, ¿verdad? No hay esta discusión a propósito de lo muy, muy pequeño en Aristóteles, a propósito, porque no eran preocupaciones de su época. Es más, ni siquiera tenía las herramientas simbólicas para hacerse preguntas al respecto. Entonces, esa sería la primera cosa que tendríamos que decir. Ahora, si nosotros tomamos la teoría aristotélica y decimos, bueno, entonces esto, veamos sus limitaciones en relación con otro tipo de preocupaciones que nosotros podemos tener. Bueno, pues para nosotros incluso podríamos distinguir, ¿verdad? Podríamos hacer mayores precisiones a propósito de lo que Aristóteles llamaba sensación. ¿Qué es la sensación? Digamos, Aristóteles en el mejor de los casos lo explicaba orgánicamente. O sea, la sensación visual es lo que produce el hecho de que el ojo lleve a cabo su función. El ojo tiene la función de captar visualmente las cosas que están ahí. Ahora, nosotros la visión la podemos también explicar con criterios que ya no son los que Aristóteles tenía como herramienta. Entonces, a partir de ahí también la explicación puede variar. ¿Se entiende? Sí, sí, por allá. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Profe, Sí, por favor. yo tengo una pregunta. ¿Hay algún criterio, una explicación de Aristóteles acerca de por qué pone la memoria antes que la experiencia? O sea, porque me genera conflicto. No sé si sería la experiencia lo que genera. O sea, podría ser en ambos sentidos, no sé, pero Aristóteles dice por qué. Él lo ubica de esa forma. Por cómo define, por cómo las define, la experiencia es, bueno, tal vez aquí habría que decir algo. Eh, la experiencia sería la capacidad que tenemos nosotros de tomar los casos individuales, o sea, los que generamos a partir de la sensación, y aglomerarlo de alguna determinada manera.
Tal vez usted está preguntando en el sentido de que nosotros en experiencia lo entendemos mucho en función de la sensación misma como experiencia, ¿correcto? Es por ahí por donde va su pregunta. Sí, sí, exacto, exacto. O sea, que Aristóteles entiende experiencia como la agrupación de ¿Sí? cosas que No, pasan, digamos. exactamente. En ese sentido, la experiencia que nosotros entendemos en el sentido más sensorial, más estético, en el sentido de que los sentidos o la sensación, en griego se dice aistesis, en ese sentido, ese abordaje sensorial es lo que Aristóteles está llamando sensación propiamente hablando, ¿verdad? Ok. Y experiencia es ya, vamos, es como decir que, no sé, tal vez decirlo así vaya a servir. Es como cuando uno dice que uno tiene experiencia en el conocimiento de algún campo, más que relacionarlo con la experiencia como sensación, como la estabas explicando ahora. O sea, en el sentido de que tengo experiencia y por eso puedo determinar y por eso puedo agrupar las sensaciones de manera tal que con esa organización puedo hacer con ellas más, explicativamente hablando, obviamente, que con las sensaciones. ¿Se entiende mejor, Edgar? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Bien, ahora, la teoría va a ser importante, les había dicho a ustedes, precisamente porque es la que nos va a permitir conocer, ¿verdad? Aristóteles dice en ese caso que las sensaciones son importantes, ¿por qué? Porque me dan información, por así decirlo, ¿verdad? Son importantes porque proveen conocimiento de lo particular en el sentido laxo de entender conocimiento, porque para Aristóteles el conocimiento propiamente hablando solo va a ser de lo general. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que me permite dar cuenta de mayor cantidad de fenómenos, ¿verdad? Sofía, la palabra Sofía, que nosotros traducimos por sabiduría, es precisamente tener una teoría, una explicación que nos permite abarcar explicativamente un conjunto, eso es lo que significa teoría, ¿verdad? Y esto va a ser importante para Aristóteles porque en última instancia eso es la filosofía primera. Entonces, vean, aquí sigue ese ímpetu epistemológico de la preocupación de Aristóteles, ¿verdad? Y este ímpetu epistemológico no se le va a quitar a lo largo del texto. Ahí ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Otra cosa que es importante, para Aristóteles la teoría se distingue de los saberes productivos, como dice el mismo Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? La teoría no produce nada, no en el sentido de que sea una pérdida de tiempo, sino de que no produce nada en el sentido tangible del término. La teoría, en tanto que es meramente un conjunto de explicaciones abstractas, simplemente se relaciona con eso, con explicación, que como habíamos visto, como habíamos dicho, en tanto que es abstracta, no se relaciona con algo meramente tangible. Aristóteles lo dice de manera impresionante en un pasaje que me voy a permitir leerles. Aristóteles empieza a hablar de, hacia finales del capítulo segundo del libro primero, Aristóteles empieza a decir que la filosofía primera va a ser, vamos a entender por filosofía primera aquella que se dedica al objeto primero, al objeto más importante, al objeto por excelencia. Y él en algún momento dice que ese objeto es el más divino de los objetos o es Dios en sí mismo. Ahora, después vamos a explicar cómo esto deriva también en una teología en Aristóteles.
Pero Aristóteles, cuando habla de la filosofía primera como el conocimiento más importante que podemos tener, dice lo siguiente. Dice que todas las demás ciencias serán más necesarias, o sea, todos los demás conocimientos puede que sean más necesarios en el sentido de solventar necesidades puntuales o específicas. Pero dice Aristóteles, ¿ya? Ciertamente las demás ciencias serán más necesarias que ella, que la filosofía primera, pero ninguna es mejor. ¿Ya? Ninguna, para Aristóteles, ningún conocimiento es mejor que este conocimiento que nos da cuenta de las cosas por sus causas. Por eso es que esta es la filosofía primera propiamente hablando, es la fundamental, la que está más a la base, la que explica las mejores cosas, la que explica aquello por lo que deberíamos preocuparnos en mayor medida. Ahora, esto nos permite distinguir varias cosas. Primero, la filosofía primera es la más general o es el conocimiento más general que podemos tener. Es el que explica por las causas, es el conocimiento general. Por eso hemos dicho, tiene el nivel de abstracción mayor de los campos de conocimiento que teníamos. Por eso es que el sabio, en cierto modo, conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque al conocer las causas, conoce el entramado último de todo. Por eso dice Aristóteles, en cierto modo conoce todas las cosas, no en el sentido de que tenga como contenido mental el conocimiento específico de absolutamente todas las cosas, sino de que puede explicar todas las cosas. Por eso de alguna manera las conoce todas. Dijimos que es general, el sabio no conoce tanto en particular, como sí conocen otros, por ejemplo, quienes se quedan solamente con el arte, tienen un conocimiento muy particular sobre algo, o quienes tienen un conocimiento práctico productivo, por ejemplo, un zapatero o un fabricante de botes, ¿ya? Tiene un conocimiento muy particular, pero el sabio remonta todos los conocimientos particulares porque se refiere a todos los conocimientos particulares en tanto que explica causas. Ahora, aquí hay una distinción que es importante para la época de Aristóteles. Recuerden que para la época de Aristóteles también había una cuestión a propósito, hoy diríamos que es una cuestión de clase, que es la siguiente. El conocimiento que los griegos valoraban sobremanera es el intelectual. El conocimiento manual, el conocimiento práctico no les gustaba. O no lo tenían en la estima que tenían al conocimiento intelectual. Esto es interesante porque, o más bien, esto tiene ciertas implicaciones que son importantes. Benjamin Farrington, por ejemplo, sostiene que a partir de este prejuicio de que el conocimiento manual que tiene que ver con directamente relacionarse con las cosas concretas, el hecho de que el conocimiento manual fuera menos importante para los griegos hizo que en última instancia la medicina griega decayera. Después de una época dorada, digamos, donde se tenía Galeno o donde se tenía a Hipócrates, por ejemplo, que son grandes médicos todavía en la historia de la medicina, digamos. Después de eso, decayó el conocimiento médico en Grecia, precisamente por ese prejuicio que había en contra del trabajo manual. ¿Por qué? Porque la medicina, especialmente en la época, ¿verdad?, tenía mucho que ver con el hacer con las manos, con el ensuciarse las manos, con el tocar, con el palpar, ¿verdad? Eso es importante. Para Aristóteles, es el perfil del conocimiento más adecuado es que es más general y por lo tanto más abstracto. También para Aristóteles, si nosotros queremos poder explicar, si queremos explicar algo, tenemos que recurrir a las causas. Si no podemos explicar desde las causas, es porque no estamos realmente entendiendo en última instancia. Un par de cosas más. Este conocimiento, que es teórico, se busca en función de sí mismo.
no por algo más, sino por sí. Es importante no como el conocimiento práctico. Por ejemplo, el conocimiento de un zapatero será importante, ¿por qué? Por algo más allá del conocimiento mismo, los zapatos que produce. El conocimiento es importante, ¿por qué? Porque por medio de él se genera algo, es productivo. En cambio, este conocimiento, como no es productivo, es muy importante y no se busca para generar algo más allá que el conocimiento mismo, sino que se busca precisamente porque cultivar ese conocimiento ya de por sí va a ser importante, va a ser algo reconocido como necesario, digamos. Por eso es que es importante y no es un problema que no sea productivo, ¿verdad? Eh, por una cuestión de clase también, este conocimiento requiere de ocio. Aristóteles decía que un requisito para hacer filosofía es el ocio. ¿Por qué? Y eso, pues obviamente todavía hoy lo tenemos claro. Hace filosofía quien está de alguna manera liberado de tener que cumplir con las labores más básicas de su manutención. ¿Ya? Por ejemplo, para que haya gente en la universidad, por ejemplo, estudiando, en este caso, por ejemplo, alguna materia de filosofía, bueno, hay un sistema de producción, esto ya lo podemos decir con palabras nuestras, ¿verdad? Con palabras más contemporáneas. Hay un sistema de producción que sostiene esa posibilidad, que alguna gente pueda estar estudiando, pueda estar leyendo, pueda estar haciendo tareas o cosas por el estilo. Eso solo es posible una vez que hay un sistema productivo que genera los medios para que estas personas también satisfagan sus necesidades básicas. Y por eso, a quienes están abocados en la producción de estos productos que se utilizan para satisfacer necesidades básicas, generalmente, estas personas tienen alguna imposibilidad de hacer filosofía, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque su tiempo y su atención están captadas por aquello a lo que se dedican. Aristóteles veía esto como algo natural. Por supuesto, él era un filósofo que no tenía que preocuparse por cómo iba a comer, lo que sabía que todos los días le iba a llegar a la mesa, ¿verdad? Pero otras personas que tienen que dedicarse a otras cosas, que no tienen ocio, entonces en la medida en que menos ocio tengan, menos capacidad tienen para hacer filosofía. Como les digo, esto Aristóteles lo tenía claro y además lo naturalizaba. Le parecía que así era como estaba establecido el orden de las cosas. Después eso lo podemos volver a mencionar en algún momento. Creo que esta ya va a ser la última lámina. Voy a tratar de abordarla un poco rápida, simplemente para decir algo. Decíamos que es importante explicar las cosas a partir de las causas. Bueno, aquí vamos a ver 4 tipos de causas. Aristóteles tiene esta teoría de las 4 causas y las presenta de manera distintas en diferentes pasajes, ¿verdad? Vamos a ver esta laminita simplemente para explicar ciertas cosas sobre las cuales de todas maneras después vamos a volver, ¿verdad? Entonces, la causa la vamos a entender en este caso de 4 maneras. Aristóteles va a decir algo. Las causas tienen que ser finitas, no pueden ser infinitas. ¿Por qué? Porque si fueran infinitas no podríamos dar cuenta de ellas. Porque nuestro entendimiento, siendo finito, tiene unas limitaciones determinadas. Imagino que ustedes ahí inmediatamente podrán entender que esa explicación tiene un problema. Las causas no van a ser finitas solamente para que nosotros las podamos explicar. Si son finitas o infinitas, eso dependerá de lo que las causas son. Pero bueno, Aristóteles, que consideraba importante poder explicarlas, y que vean que en este sentido, de alguna manera, le atribuía una estructura racional también a las causas en sí mismas, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que las causas no son infinitas. ¿Por qué? Porque si fueran infinitas no las podríamos explicar.
Entonces, aun cuando eso no se siga necesariamente, bueno, eso es lo que propuso Aristóteles. Y aquí podemos ver un problema. Ahora, vamos a ver 4 causas, ¿verdad? La primera es la entidad o la esencia, ¿verdad? Esto es lo que nos permite hacer definiciones y esto va a ser crucial en el resto del texto, ¿verdad? Cuando hacemos una definición, hacemos la pregunta de ti esti, dice Aristóteles en griego. ¿Qué es? ¿Qué es la cosa? ¿Verdad? De hecho, eso es lo que uno pregunta cuando quiere una definición de algo. ¿Qué? Si quiero definir un reloj, ¿qué es un reloj? Si quiero definir una cuchara, pregunto, ¿qué es una cuchara? Entonces, vean, aquí hay una causa, es un principio, es un elemento a partir del cual las cosas se dan tal como son. Para Aristóteles, la entidad o la esencia es la causa de que la cosa sea eso que es y que podemos determinar en una definición. ¿Se entiende eso? La esencia de algo es lo que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Insisto, esto después lo vamos a seguir viendo, pero esa sería la definición que vamos a manejar ahorita. Segunda causa, la materia de algo o causa material. Aquí la pregunta ya no va a ser qué es la cosa, sino de qué es la cosa. ¿Ya? No es lo mismo que una cuchara sea de metal a que sea de palo, ¿verdad? Que sea de madera. Y aquí cuando estamos preguntando por la causa material, Aristóteles de alguna manera reconoce esta preocupación en los filósofos anteriores que se animaron a establecer un elemento como el principio material a partir de las cuales las cosas ocurren. Como por ejemplo el agua de Tales, ¿verdad? O los átomos de los atomistas, o este tipo de propuestas. Vean que son causas que explican cosas distintas, pero no necesariamente tienen que ser cosas distintas las que estamos explicando. O sea, de una misma cosa yo puedo explicar su esencia o entidad y también su materia, ¿verdad? O sea, puedo tener una cuchara de madera a la cual podemos definir esencialmente como cualquier cosa que nos sirva para definir la cuchara de madera o una cuchara en tanto que es de madera. ¿Se entiende? En tercer lugar, vamos a tener una causa adicional que va a ser lo que vamos a llamar la causa eficiente. Eficiente en este esquema metafísico significa que hace. Efficiens efficientis. La palabra eficiente del español viene del latín. Efficio significa hacer, ¿ya? Producir. Por eso es que la causa eficiente la vamos a entender como una agencia, o sea, como un hacer algo a partir de lo cual, ¿ya?, surge una cosa, ¿verdad? Aristóteles lo define de esta manera o lo señala de esta manera. La causa eficiente o el agente es aquello de donde proviene el inicio del movimiento. ¿De qué? De una cosa. ¿Se acuerdan? Un principio, en este caso causal, es aquello a partir de lo cual algo surge. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto varias veces la noción de principio. Bueno, la causa eficiente es el principio que introduce movimiento, o sea, que hace que la cosa devenga, que hace que la cosa, pues sí, pues tenga movimiento, en el sentido ontológico del término. Por ejemplo, si seguimos hablando de la cuchara de madera, la causa eficiente es esta persona que la talló, ¿ya? Quien tomó la madera en bruto y con ella construyó una cuchara, esa persona hay que reconocerla como la causa eficiente de la cosa. Y por último, tenemos la causa final, que Aristóteles señala como aquello hacia lo cual ya no es aquello de donde viene el movimiento, de donde viene el devenir de la cosa, sino aquello hacia lo cual la cosa tiende. Una cuchara de madera
la vamos a entender como cabal, como ya perfecta, cuando ya está terminada, ¿verdad? Y en ese sentido, esa finalidad, ese hacia dónde es que el agente introduce el movimiento para que la cuchara o para que la madera, para que el palo llegue a ser una cuchara de madera, esa direccionalidad lo que nos señala es este fin hacia el cual la cosa va a tender, hacia el cual la cosa va a ir aproximándose, por decirlo de alguna manera. Todas son entendidas como causas, ¿por qué? Porque intervienen en hacer que las cosas sean lo que son o intervienen en hacer que las cosas sean de la manera que son a partir de razones, a partir de cosas que podemos explicar de las cosas. Insisto, esto lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Ahorita va a quedar solamente esbozado. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna consulta. Profe, yo. Adelante, por favor. Adelante, Marco. Ok, no, la pregunta era, como digamos, si estas causas podrían explicar cómo, o digamos, cómo estas causas se enfrentarían al ser de Parménides. Digamos, ¿qué haría, cuál sería la esencia de ese ser? O si estas causas no se refieren al ser, sino a la cosa, o si aquí ser y cosa empiezan a ser cosas distintas. Tiene que ver, Marco, con esto último. Al inicio de la clase les estaba diciendo precisamente eso. En Parménides el ser es uno, pero en Aristóteles hay varios tipos de seres, hay pluralidad ontológica, ¿verdad? Le voy a devolver una pregunta, Marco, y esta pregunta bien pudo haber sido pregunta de examen, ¿ya? Díganme una cosa. En Parménides, ya vimos que en Anaximandro vimos que estaba el áperon, ¿verdad? En Tales el agua. En Heráclito el fuego o el logos, ¿verdad? En Parménides, ¿cuál sería, podríamos hacer una explicación a partir de el arjé? Y si sí, ¿cuál sería, Marco? O alguien más que quiera también Yeah. colaborar con la pregunta. Y sería como el ser. El ser es El, arjé en Parménides, eso es lo que me estás diciendo. sí, Ok, los demás. Yo diría que no. el logos, digamos. Ok, ¿por qué no? Porque origen implica temporalidad de que antes no era y después era, y para eso Parménides no puede ser. Porque si todo es, nunca puede haber no sido y no ser, ¿no? Efectivamente. Entonces, Marco, ciertamente. Ahora, tenés razón, Marco, en el sentido de que el ser es la explicación fundamental en Parménides. Pero en Parménides, propiamente hablando, el ser no puede ser arjé. ¿Por qué? Porque si hay causalidad, la causalidad precisamente ya lo habíamos definido como aquello que genera otra cosa. Una causa genera efectos. Entonces, ¿cómo podemos acercar esta explicación a Parménides? Bueno, Aristóteles, lo que está explicando Aristóteles como causas de seres, de cosas reconocidas como seres, serían aplicables en Parménides, en el mejor de los casos, solamente a las apariencias. Solamente de manera aparente en Parménides puede haber causalidad. Fuera de eso, el ser propiamente hablando no nos permite, en Parménides, no nos permite explicar la causalidad. ¿Por qué? Porque él mismo nos remite a causas, él mismo no puede generar otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo que tendríamos que decir, y la pregunta de Marco es buenísima, lo que tendríamos que decir es que esto, en el mejor de los casos de Aristóteles, nos permitiría explicar en Parménides las cosas que son aparentes. Pero hay otra diferencia que también hay que señalar, y es que lo que Parménides de alguna manera quiere remontar por ser meramente aparente, Aristóteles le dice, no hay por qué remontarlo, expliquemos también eso. Y expliquemos también esas cosas como seres, en tanto que existentes. Entonces, esas serían las dos diferencias o las dos maneras de así, por lo menos rápido, ver esta explicación en Parménides. No sé si con esto te contesto, Marco.
Sí, profe. Perfecto. Emanuel tiene levantada la mano. Sí, profe, mi duda era si este final que usted mencionó de cuarto es lo que llaman telos, que yo he escuchado algo de telos. Sí, buena pregunta, Emanuel. Aristóteles, para referirse a precisamente aquello hacia lo cual utiliza realmente dos términos. Por un lado está el telos y por otro lado está el eidos, tal como el de las ideas en Platón. Pero sí, telos en Aristóteles es también fin. Por eso decimos que la explicación aristotélica es teleológica, porque implica un telos, una finalidad que se relaciona con esa direccionalidad. Ahora, sí tiene que ver con telos, pero no solo con él. Tiene que ver también con la expresión aquello hacia lo cual Aristóteles lo dice como eugénica, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con telos, pero no siempre que Aristóteles, o que te vayas a encontrar en un texto de Aristóteles, la traducción por fin, no siempre el texto griego lo que dice es telos. Está relacionado, pero no absolutamente. Sí, Emanuel, Ok, profe, gracias. con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, yo, con respecto a la causa como entidad o esencia, digamos, a mí o sea, me parece mucho como a lo de Platón, más bien, como a lo del mundo de las ideas. Entonces, en ese caso, quería preguntar como, ¿en qué se diferencia o que si es prácticamente lo mismo, digamos? Se diferencia, Luis, en que la idea es eterna, perfecta, está separada de las cosas, existe en otro lugar, en el topos unanos que decía Platón. Y en Aristóteles, más bien, esta entidad o esencia no está separada de cada cosa, más bien está en la cosa. Y estando en la cosa es lo que hace que la cosa sea lo que es. O sea, vamos a ver, en una cuchara, su entidad es lo que hace que esa cuchara sea cuchara. ¿Me explico? No es algo a lo que la cosa tiene que acercarse o aproximarse, sino que en cada cosa está presente, es este principio que lo hace ser lo que es. ¿Se entiende, Luis? Sí, claro. Profe, de Entonces, hecho, ajá. no, nada más, tenía otra pregunta también respecto a lo de las causas infinitas, digamos. Vamos a ver, Aristóteles igual dice lo de la economía de la explicación. Entonces, en ese caso no se podría decir como que si las causas fueran infinitas, no cabrían en una explicación económica, digamos. Y, y si no se dijo así, como por qué, o sea, por qué no se argumentó así, digamos, por qué es necesario que no sean infinitas. Sí, Aristóteles lo que dice es precisamente eso, que la explicación no puede ser infinita. La explicación no puede seguir infinitamente, y Aristóteles lo dice con todas las palabras. En algún lugar hay que detenerse. Sí, él lo dice. Tiene que ser finita la explicación para poder para que podamos entenderla. Ahora, Luis, el problema es que esa no es la mejor razón para esgrimir, digamos, argumentalmente. Porque, o sea, las causas no están ahí, ni son las que son, ni son la cantidad que son, solamente para que nosotros podamos entenderlas, podamos explicarlas, o para que no lo podamos hacer. Esa es la limitación de la explicación de Aristóteles. O sea, de alguna manera está diciendo, las causas tienen que ser finitas para que podamos entenderlas. Y eso realmente uno puede decir a las causas qué más les da. ¿Me Sí, explico? sí, claro. Sí, sí, claro. De hecho, esa era mi pregunta, como por qué lo afirma o por qué lo argumenta, digamos. Es Si no precisamente lo por eso. es necesario, digamos. Ah, Sí, claro, es precisamente por eso. ok. Por ahí, profe. Con mucho gusto. Bien, recuerden que hay atención a estudiantes y también pueden escribirme si tuvieran algún tipo de consulta. Seguimos con Aristóteles, al cual le vamos a dedicar todavía unas cuantas clases más.
Entonces, para que vayan adelantando la lectura y pues ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos de nuevo el próximo viernes. Hasta Muy luego. bien, gracias, profe. Buen Perfecto, día. profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Profe, Chao, antes de que chao. termine la clase, ¿le puedo hacer una última pregunta? Adelante, adelante, por favor. Sí, Chao, Amanda. Muchas gracias. profe, yo le quería preguntar si Ay, qué gusto sería... verlo, por cierto. Ahora sí, sí, sí. Quería preguntarle si sería muy adelantado a su tiempo preguntarle a Aristóteles si se podría llegar a una teoría entonces desde la perspectiva de ciencias sociales, o si se reservaría más una perspectiva más de ciencia exacta, por así decirlo. Vamos a ver. Creo que Aristóteles no haría esa distinción. Para él, conocimiento es conocimiento y el conocimiento adecuado es el conocimiento que da cuenta desde las causas de todo, ¿verdad? Aristóteles tiene un texto sobre política y sus textos, digamos, sus grandes textos de ética, por ejemplo, la ética Nicómaco, la ética Eudemia, él los entiende también como textos de explicación política. Entonces ahí, digamos, la distinción entre ciencia natural, ciencia exacta y ciencia política, para él no aplica, mucho menos en el sentido que lo hacemos nosotros. De hecho, la ciencia aristotélica no es ciencia como la entendemos nosotros. No es experimental, no tiene un método científico determinado, etcétera, etcétera. Es simplemente un conocimiento articulado, sistematizado, o mejor dicho, un conocimiento articulable y sistematizable. Ok, profe, perfecto. Sí, es que yo quería preguntarle eso mismo, porque como claro, él habla de política y todo eso, yo quería ver si él podía llegar a conceptualizar, ya dar la explicación y ya llegar a la teoría, pues, de propiamente una cuestión ya política que, bueno, actualmente pues tiene ese debate, ¿verdad? Pero Sí, sí, no, para él. esa distinción es más contemporánea, más para nosotros que para él. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Esteban, hasta luego, hasta Listo. pronto, gracias por el tiempo, chao, chao. Bueno.